En ese momento llegaría Yeriko algo agitada, todos la verían sorprendidos, a lo que ésta diría que mientras patrullaba los alrededores del reino, se percató que el sombrero de jabalí había desaparecido. Meliodas se sorprendería e iría a revisar junto a los demás, sin embargo, al llegar se darían cuenta que efectivamente había desaparecido. ¿Lo han robado?, preguntaría una Diane confusa. Pero su tamaño es enorme, diría Kim, ¿quién podría robarlo? Los únicos que se quedaron fueron Van y Merlin, agregaría Gouter. Meliodas estaría confundido, porque esos dos se llevarían el sombrero de jabalí, se preguntaba el capitán. Goku pondría sus dedos en la frente, diciendo que sentía la presencia de esos dos en un lugar bastante alejado. De inmediato Gouter aclararía las dudas. Seguramente se trata de Eileen, diría el muñeco, mientras ustedes no estaban, Merlin aseguró que tenía una manera de traerla de vuelta sin que Van tuviera que sacrificar su inmortalidad. Kim y Diane estarían confundidos, pero el capitán entendería, pues Van le había comentado su plan antes en el purgatorio, aunque no entendía de qué manera Merlin podría traerla de vuelta. En ese instante otro caballero sacro llegaría, igual de agitado, diría que el rey Valtra necesitaba verlos con urgencia, pues se trataba de otra profecía. Los pecados estarían conmocionados pues llegaba sorpresa tras sorpresa. Goku ve a ver cómo les va, diría el capitán, mientras tanto iré con Valtra a ver qué es lo que sucede. Goku intentaría sentir el ki de sus amigos, sin embargo algo lo dejaría impactado, no puedo encontrarlos, diría el Saiyajin. Todos quedarían impactados y el capitán se detendría a la espera de lo que sucediera. Mientras todo esto sucedía, tiempo atrás, la maga y el zorro se encontrarían en un gran lago. Seguro que esto funcionará, diría Van. Si mis conjeturas no me fallan, al vertir la pócima en el lago podría revivir a Eileen, y a Arturo, agregaría la maga. Arturo, se preguntaría el zorro. De inmediato Merlin empezaría a conjurar un hechizo, generando que del sombrero de jabalí apareciera el cuerpo de Arthur desde un portal. El zorro miraría sorprendido, era el chico que había sido asesinado en Camelot mientras él peleaba contra Goku. De inmediato Merlin derramaría la pócima en el lago, los preparativos han sido completados, quiero que traigas de vuelta a Arturo, y a la hada Eileen. Así que llegó la hora, diría una voz femenina que provenía del lago. ¿Qué carajos?, diría Van, ¿de dónde viene esa voz? Me presento, mi nombre es la Dama del Lago, aunque también me conocen como la sacerdotisa del caos, ahora procederé con su petición, el hada y nuestro amo volverán a la vida. ¿Nuestro amo?, se preguntaría el zorro incrédulo, pero en ese momento una gran luz azotaría el lugar, generando que el lago que rebosaba de magia, sumado a una pócima que concentraba enormes cantidades de energía pura, pudieran traer de vuelta y al plano terrenal a los dos individuos. El hada abriría sus ojos lentamente, ¿dónde estoy?, diría mirando a su alrededor, ¿acaso eres tú, Van? El zorro la tomaría en brazos con una sonrisa de satisfacción, finalmente lo había logrado. Van, finalmente he regresado a tu lado. Así es, Eileen. Sabía que cumplirías tu promesa, diría el hada, mientras unas lágrimas caían por sus mejillas. Por otro lado, el rey Arturo también despertaría, se encontraba muy sorprendido de la situación. ¿Dónde estoy?, diría confundido. Finalmente has despertado, Arthur. Merlin, solo recuerdo que me encontraba peleando contra un demonio que decía ser un mandamiento, en ese entonces utilizó mi espada contra mí y luego desperté aquí. En ese instante Arthur empezaría a sentir un gran dolor en el pecho, era una agonía insoportable debido a que un poder antiguo había empezado a residir en él. Van miraría esto sorprendido, Merlin, ¿qué demonios le sucede?, preguntaría el zorro impactado. Finalmente, Arthur ha despertado como el rey del caos, respondería la maga. De inmediato la madre de Hawk empezaría a desinflarse, pues ella era una forma provisional que guardaba el poder del caos, esta había sido sellada hace mucho tiempo por el rey demonio y la suprema deidad. Arthur seguía sufriendo por el poder, en un momento de descontrol y para la sorpresa de todos, crearía una dimensión artificial extraña en la que encerraría a todos los presentes. Arthur, debes controlarte, no es un poder que debas rechazar, solo siéntelo y acéptalo. ¿Qué demonios está sucediendo?, preguntaría Van eufórico, y Eileen asustada no podía comprender la situación. En ese momento un pequeño felino, quien se encontraba escondido entre las sombras, aparecería, Arthur amigo, debes controlarte. Arthur lo miraría sorprendiéndose, era su leal amigo Kat, el cual había conocido antes de ser atacado por los demonios. Arthur finalmente se relajaría desactivando la dimensión y correría para abrazar nuevamente a su amigo. Merlin, no dejes que se acerque, gritaría la Dama del Lago desesperada, pero inesperadamente y en un acto brutal Kat abriría su boca de forma monstruosa para comerse a Arthur, así parecía ser, hasta que finalmente Goku llegaría junto al resto para salvar al muchacho. Maldición, no pude llegar a tiempo, diría un Goku lamentándose, pues vería como al muchacho le había sido arrancado un brazo.
No te preocupes, diría Meliodas, pues el capitán sabía que no había sido su culpa, pues ellos tardaron bastante en darse las manos para que Goku pudiera efectuar su técnica. Arthur gritaría del dolor, su descontrol generaría que volviera a activar su dimensión encerrándolos nuevamente. Un Goku impactado miraría a su alrededor dándose cuenta de que la dimensión había cambiado. Ya lo entiendo, pensaría el Saiyajin, es por eso que no pude sentir sus energías antes, pues se habían desplazado a una dimensión diferente, recordando que el mismo fenómeno sucedía con la habitación del tiempo. Un temor brutal invadiría el lugar, esto era diferente a la presión que desprendía la raza demoníaca o de las diosas, era un poder siniestro que nunca habían sentido. Se podía ver al felino quien había sufrido una transformación, un monstruo pálido con manchas rojas, su saliva goteaba como lluvia espesa y de forma desagradable. Deben acabar con él, diría la voz del lago con un tono aterrado. ¿Qué demonios hiciste?, preguntaría Meliodas enfadado mirando a la maga, pues una caótica cadena de acontecimientos los había azotado. Primero vio a Arthur con vida, y luego estaba esta especie de monstruo que desprendía un terror que nunca había sentido ni en todos sus años como demonio. Revivía a Arthur como el rey del caos, respondería la maga, pero desconozco la naturaleza de ese monstruo. Si bien Arthur le enseñó a Kat en el pasado, nunca pensó que esa criatura terminaría en lo que acababa de presenciar. ¿Qué es lo que eres?, preguntaría el Saiyajin mirando seriamente a la criatura, pues esta sensación que lo aquejaba era muy diferente a lo que había tenido que enfrentar en este mundo. ¿Qué es lo que soy? Esa pregunta debería hacerla yo. Los pasos de la criatura hacían temblar el campo y sus garras emergían ansiosas. Tienes un poder extraño, algo que no se relaciona al caos de este mundo, es algo que altera todo lo existente y capaz de destruir cualquier cosa. Lo quiero, lo quiero. Los pecados mirarían impactados. ¿A qué demonios se refería la criatura? Los únicos en comprender un poco sus palabras fueron Merlin y Meliodas. Goku solo miraba seriamente a la criatura mientras la analizaba muy a detalle. Eres un peligro para el caos, todo ese poder puede alterar y destruir todo lo que hay en este mundo, así que déjeme devorarlo por favor. Con esa repulsiva forma de expresarse, se empezaría a acercar al Saiyajin, de inmediato arremetería con sus colmillos de forma horrorosa con intención de devorarlo. Goku sin pestañear elevaría su mano, disparando una potente ráfaga de ki exterminándolo por completo. Lo eliminó, diría King sorprendido. ¿Qué ha sido esa cosa?, preguntaría Diane recuperándose del miedo. Su nombre es Kat Palug, diría la sacerdotisa del lago, nació de la madre del caos. Sin embargo, su deseo de poder generó que atacara a su madre con el fin de convertirse en el rey del caos. Este había sido derrotado, y escuché que fue sellado por las diosas. ¿Madre del caos?, se preguntaría Meliodas confundido. Es un ente muy superior a la deidad suprema y el rey demonio, diría la maga generando el impacto en los presentes. Meliodas estaba incrédulo. ¿Cómo es que nunca supe de esto?, preguntaría. Merlin se quedaría en silencio. Sin embargo, la dama del lago la delataría diciendo que Merlin fue la encargada de ocultar toda esta información. Después de todo, su hambre insaciable de conocimiento la hizo despertar al rey del caos en primer lugar. Nadie lo podía creer. ¿Acaso eso es cierto?, preguntaría Meliodas molesto. Así es, respondería la maga, ya que de no hacerlo me hubieras detenido. No puede ser, diría King y Diane. Lady Merlin, ¿por qué lo hizo?, diría un Escanor, quien no podía entender las acciones de su amada. Merlin siempre los ha utilizado, diría la dama del lago. Fue ella quien le pidió a Dubs, el artesano de los gigantes, crear el ataúd de la oscuridad eterna para sellar a diosas y demonios. También fue la encargada de proponer reunir a los pecados capitales para destruir al rey demonio en un futuro. Dichas declaraciones generaron un gran silencio en el lugar. Merlin, ¿es eso verdad?, preguntaría el capitán bastante serio. La maga asentiría en silencio. ¿Por qué lo hiciste, Merlin? ¿Acaso nunca fuimos tus amigos? Me hiciste reunir a los pecados para cumplir con tu maldito objetivo. La maga no respondería. Merlin lo hizo debido a que una de las condiciones para revivir al caos era romper el equilibrio de las razas. Es por eso que debían destruir al rey demonio, a Son Goku, o la deidad suprema. Algo cobraría sentido en la cabeza del Saiyajin, por lo que con un tono serio diría: Merlin, te lo preguntaré directamente, y quiero que seas honesta conmigo. La razón del por qué creaste esa pócima con mi poder aquella vez, ¿fue porque esperabas que en la batalla entre el rey demonio y yo, uno de los dos muriera? La pregunta sorprendería a todos en el lugar. Finalmente, la maga hablaría. Así es, lo siento, Son Goku. No es posible, diría Diane en negación.
Maldita, diría Kim, ¿es que acaso nunca significamos nada para ti? Escanor no diría nada, aunque siempre se caracterizó por defender a Merlin. Este era un caso diferente, pues su amada había atentado contra la vida y traicionado a uno de sus compañeros. Goku diría algo, pero de inmediato se pondría alerta, pues sintió que esto no había terminado, y así era. El gato monstruoso había comenzado a regenerarse adoptando una forma muchísimo más terrorífica. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Como vieron, hubo una gran traición en este capítulo, así que dejen en los comentarios qué es lo que piensan. ¿Creen que Merlin tendrá redención, o este será su final? Pues lo sabrán en el próximo capítulo.